Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Paco, qué gusto saludarte. A Iván le agradecemos que nos esté transmitiendo y que nos esté transmitiendo en este momento y su gran labor como productor. Y quiero aprovechar para decir que el Museo León Trotsky envió al Círculo de Estudios José Revueltas algunos títulos de la Revolución Permanente de Trotsky para que la repartamos entre nosotros. Y quiero agradecerle a Gabriela, la directora del Museo León Trotsky, el que haya tenido esa atención con nosotros. Y por otro lado, pues eso habla también, digo, no habla nada más bien de, sobre todo de Gabriela, ¿no? Sino que habla bien del trabajo que ha hecho el Círculo de Estudios, por lo cual te agradezco, Paco, y le agradezco a todas las gentes que han participado aquí. Es un Ok, placer, muchas gracias. ok, se los daremos a Gabriela directamente. Gracias, Paco. Bueno, de hecho, empezamos a ver otra parte de la introducción al marxismo, que es, aunque es un texto relativamente pequeño, es sumamente denso, es muy claro, es muy fácil de entender, pero es sumamente denso. Entonces, hoy veremos también una fracción del libro, ¿no? Vamos a ver sobre el Estado instrumento de dominación de clase y cómo la división social del trabajo da origen al nacimiento del Estado, ya que en la era primitiva las funciones administrativas eran llevadas por la masa de la población. Por ejemplo, si vemos Pueblo Bonito aquí en el norte de Arizona, vamos a ver que es un pueblo que tenía aproximadamente 3,000 habitantes, pero que tenía sus kivas, que eran las zonas donde la gente se reunía a discutir y las decisiones eran tomadas por la comunidad, designaban gente de la comunidad para que fueran a tomar en la comunidad. Algo muy parecido a lo que pasó con la elección de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, precisamente por esa tradición que había de ciertas comunidades indígenas de llevar una democracia indígena, ¿no? En la sociedad primitiva, las funciones administrativas, como ya dije, eran llevadas a cabo por los ciudadanos y los conflictos internos se resolvían colectivamente. No era necesaria una entidad por encima del resto para que se tomaran las decisiones colectivas. Las decisiones colectivas eran tomadas por la colectividad y no por un organismo supremo externo a ellos. Sin embargo, no idealizamos estas comunidades primitivas, ya que vivían fundamentalmente en la pobreza y el concepto de la magia, ¿no? El Estado aparece cuando las funciones administrativas de la sociedad se patrimonializan y es cuando surge el ejército, los jueces, los jefes hereditarios y los productores de ideologías. Me refiero a los productores tanto de la ideología del Estado como de la ideología de la religión que originalmente nacieron juntas, ¿no? Este, surgen los filósofos, los escribas y los mandarines, ¿no? El Estado surge de una doble transformación, de la aparición de un sobreproducto social, así como de la transformación social, ¿no? El Estado al servicio de las clases dominantes, ya que un grupo tiene interés en la exclusión de otra parte de la comunidad y es esta, eh, precisamente esta parte dominante, la que cree el Estado y la que el Estado lo representa, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie de códigos legales, ¿no? Y que estos códigos legales se hicieron aparentemente dictados por Dios, pero se hicieron para, digamos, normalizar las sociedades de acuerdo a los intereses de clase, ¿no? Este, la organización de clase dominante es la que excluye al resto y dirige al resto, ¿no? Este, el esclavismo tiene que ver con la imposición de guerras y del monopolio de las armas o el monopolio de la violencia. Incluso el Estado se habla del monopolio legítimo de la violencia como algo que pertenece al Estado, independientemente de que el Estado imponga un golpe de Estado como el de Pinochet en Chile, es el Estado el que le impone un golpe de Estado al gobierno y que pues no tendrá legitimidad con las masas, pero tiene la legitimidad de las armas, ¿no? Decía Limpiao
que el poder nace del fusil, ¿no? Y luego la otra es la acción violenta e integradora no basta, sino que es necesaria ideología, ya que no únicamente basta con eso. Yo, por ejemplo, ya he dicho anteriormente que en Egipto no existió un estado permanente porque tenían un liderazgo con mucho prestigio. Entonces, por ejemplo, hasta a pesar de que Egipto surge aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, no va a ser hasta 1.600 años antes de Cristo, después de la invasión de un pueblo mesopotámico, que eran los Ixos, que Ixo quiere decir, ya me aclaró mi hija, precisamente extranjero, y son los Ixos los que invaden a Egipto y tienen el control de Egipto por 100 años, y es una cosa muy interesante, porque el faraón egipcio que libera Egipto de los Ixos, o sea, de los hebreos, se llama algo así como Al-Moses, que es muy parecido, si separamos al de Moses, es muy parecido a Moshe, que es Moisés. Entonces, es una visión diferente de la historia. Cuando vemos la historia, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico y no desde el punto de vista bíblico, ¿no? La ideología dominante es el de la clase dominante, lo que Gramsci llamó hegemonía. En la Edad Media, poetas, filósofos, pintores eran mantenidos por los señores y la iglesia, y entonces servían para los señores y para la iglesia. Toda literatura tenía que ser literatura religiosa y toda la pintura era pintura básicamente sacra, ¿no? Bueno, esto prácticamente tiene que ver con el arte desde su origen en Egipto y en Mesopotamia, ¿no? Este, pero en la Edad Media queda sumamente claro, sobre todo porque tenemos un registro mucho más preciso al respecto, ¿no? No solo existe la ideología dominante, también surge su contraparte, ¿no? O sea, no únicamente existe la cultura, sino que existe la contracultura, ¿no? Ejemplo del siglo XIX en Francia. Por ejemplo, el siglo XIX en Francia estuvo muy sujeto a los sucesos de finales del siglo XVIII en Francia, que se da la Revolución Francesa en 1879 y que en 1999 se crea lo que viene siendo la embajada, donde en la embajada el principal dirigente es Napoleón Bonaparte, que va a dar un golpe en 99 y que en 1904 y 1905 prepara precisamente a nivel ideológico la cuestión de pasar a ser el emperador, que pasa a ser emperador por un golpe de Estado en 1905 y que después vendrá la restauración monárquica en 1915, 1916, y que va a ser puesta en duda en 48. En 48 hay digamos, una democratización burguesa de Francia y traen a Napoleón III como dirigente, como presidente, y este mismo va a dar un golpe de Estado 3 años después para instaurarse como emperador. Pero bueno, esto habla precisamente de el periodo de inestabilidad de la misma revolución burguesa, pero sin embargo la burguesía ya nunca perdió el poder económico y el control económico del país. Sin embargo, había una, digamos, fragilidad en el control del Estado por parte de Napoleón, ¿no? De Napoleón III, ¿no? Las revoluciones sociales pasan a ser también revoluciones políticas, ya que la fuerza de clase rompe con la hegemonía para crear una nueva hegemonía, pero a esta nueva revolución social tiene que tener su contraparte en una revolución política que significa la instauración de su propio Estado, ¿no? El choque de la aceptación del dominio ideológico de clase proviene de la revolución social y las transformaciones económicas profundas necesitan una transformación política profunda, ¿no? Una relación social sustituye a una clase por otra y elimina a un Estado por un nuevo Estado. Toda revolución social es una revolución política, pero no toda revolución política es una revolución social. Y pongo el ejemplo. La revolución de Sun Yat-sen
Por ejemplo, en 1910 en China es una revolución política, pero no trae una transformación política, digo, social de China. La revolución social en China será hasta 48. El caso de la Revolución Mexicana es una revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, es una revolución política, pero no es una revolución profundamente social, a pesar de que crea condiciones sociales y transformaciones sociales. Bueno, sigue siendo el poder de la clase dominante, no cambia la clase dominante, aunque cambian las figuras políticas del poder, pero digamos que 70 años después podíamos ver que no había habido una transformación social del país, había habido una transformación política, pero una transformación social no, ¿no? Ok, Paco, te cedo la palabra. Bueno, me gustaría, si me permites, comenzar con este referente que haces, justamente que estas transformaciones en el Estado eh, pueden ser políticas o pueden ser sociales. Y en el caso específicamente de la Revolución Mexicana, como lo mencionas, se cambia de sector de la clase política, pero las condiciones sociales no son transformadas. A pesar de que en el zapatismo, específicamente en Morelos, se había logrado algo demasiado amenazante, que era la transformación de los modos de producción, en el cual el zapatismo había logrado construir a partir de las comunidades sus propios medios de producción. Es decir, los ingenios azucareros y estas formas de producir para la comunidad eran realmente un atentado a la hegemonía del Estado. Como bien mencionas, en este nacimiento del Estado, su promoción ideológica que tiene el Estado y todo el aparato, básicamente represor, para instaurar su propia ideología y todo lo que está al servicio, se vio obviamente amenazado en el caso de México por un movimiento al margen de la misma revolución y casi como contrarrevolucionarios, que fue el zapatismo. Esto realmente representó la gran amenaza en el periodo de la Revolución Mexicana. También es importante mencionarlo, ya que el autor de esta introducción a la teoría del marxismo lo toma como un referente, la Revolución Mexicana. Incluso para la Revolución Rusa también se convierte en un referente importante, y es justamente en la manera en cómo el Estado crea sus propias condiciones para preservar justamente tanto la ideología como sus formas, y algo que podemos observar actualmente, que es el permitir un capitalismo ya de una nueva era que va a la par con capitales extranjeros, con familias ya locales. Estas formas del capitalismo se dan a nivel del orbe, y tocando un poco el caso mexicano, con familias que son quienes tienen también este capital y por ende que tienen el dinero. Algo que me llama la atención también, Jorge, respecto a lo que menciona el autor y que nos trastoca a nuestros días en como bien dijiste al inicio, esta breve introducción a la teoría del marxismo, pero realmente muy profunda y pues muy sintetizada, implica para el lector, y en este caso pues para el público que nos privilegia con el favor de la audiencia, es que nos va a llevar indudablemente
no solamente a reflexionar, sino a documentar un poquito más acerca de este devenir histórico que va a ser también base fundamental en el marxismo, lo que va a ser el materialismo histórico. Otro momento importante que mencionas respecto al Estado es que el Estado va a crear también sus propios medios de preservar la ideología y una de ellas no es nada amigable, digamos, porque va a crear sus propios ejércitos para preservar su propia ideología. Y en este sentido, se van a prohibir las armas. Se prohíbe que la gente tenga armas. Y aquí, si me permites mencionarlo, a diferencia del Estado norteamericano, hay una base fundamental en el cual se le permite al ciudadano norteamericano armarse. Y la base realmente es muy sencilla y totalmente coherente. Se permiten las armas por si el Estado no cumple eficazmente con su cometido democrático. Entonces, al pueblo en general, ¿cómo va a luchar, digamos, contra un Estado opresor o un Estado que ha logrado tiranías, como se decía, como decían los griegos? ¿Cómo? Si está prohibido armarse, no hay otra manera. Esa es una de las enmiendas que permite al ciudadano común poder armarse para, en caso de tiranías, tener elementos para hacerlo. En el caso de los países latinoamericanos, pues eso es prácticamente algo utópico. No se va a poder competir por Y esa hay vía. una contradicción entre lo que dice la Constitución de que la soberanía emana del pueblo y que el pueblo puede tirar en cualquier momento al Estado, o sea, y la posibilidad de hacerlo, no hay ninguna posibilidad de hacerlo, No existe, no no existe. existe, ¿no? Y la otra cuestión que es muy interesante es el concepto precisamente de que la soberanía emana del pueblo. En el caso, por ejemplo, de la monarquía borbónica en España, la monarquía borbónica en España cambia el concepto de que la soberanía emana de Dios. Digo, porque esto ya nadie lo creía, ¿no? Sino que el pueblo había decidido delegar la soberanía en el monarca y en su descendencia. Y entonces, por lo cual, por ejemplo, en 1808, cuando tienen la invasión napoleónica, ellos dicen, se ha pisoteado la soberanía y entonces luchamos en contra de Napoleón por la defensa de la soberanía, porque la soberanía está delegada en Fernando VII, rey de España, ¿no? Y entonces este concepto precisamente del contrato social, de que el contrato social cedió la soberanía a los monarcas, es completamente falsa. Digo, ¿dónde estuvo representado el pueblo español en el momento que delegaron a los monarcas precisamente la soberanía, ¿no? Este es un concepto que es un concepto completamente falso, pero que es bien manejado y bien manipulado ideológicamente, ¿no? Justamente, también como parte de las funciones que tiene el Estado para, digamos, dar respuesta a estas colectividades y que sea como un patrimonio, está el que empleen jueces distintos de los ciudadanos. Así como jefes, permite que jefes hereditarios también participen, como lo son reyes, nobles, en este sentido que mencionas ahora. El Estado también tiene esta cabida de permitirlos, porque finalmente son productores de ideologías, es decir, como mencionabas, sacerdotes, filósofos, etcétera, son parte integral del Estado, es decir, un ejército, jueces distintos, jefes hereditarios y productores de ideologías. Entre ellos, bueno, pues va a ser, como mencionas, los filósofos. Por lo tanto, es justamente que el Estado es digamos, un producto de esa doble transformación, ¿no? De la aparición de un sobreproducto social permanente
que permite liberar a una parte de la sociedad de las obligaciones de efectuar un trabajo para asegurar su subsistencia, menciona el autor. Entonces, se tiene que seguir las reglas dentro del Estado para la preservación del mismo. Es decir, que vaya creando sus propias condiciones para la función del mismo Estado. Uno de ellos como administrador, pero también, por otro lado, como acumulador de bienes. En este sentido, para lo que se ha hecho históricamente para la transformación social y política es tratar de tener una ruptura con estos estados hegemónicos. El estado que menciona el autor que durante muchísimo tiempo no fue necesario para garantizar una equidad entre la colectividad. Bueno, y precisamente Lenin en el qué hacer, más bien en el Estado y la Revolución, por ejemplo, deja Lenin muy claro de que el Estado puede irse disolviéndose a partir de que más ciudadanos participen en las decisiones colectivas de la sociedad y que realmente retomen el poder social, ¿no? Hay una cosa muy interesante que habla precisamente de que el Estado absolutista se reforma para ser el Estado capitalista y que el Estado pasa a ser el capitalista ideal, ¿no? Porque el Estado, por ejemplo, cuando el capital es débil, juega un papel central y es completamente fuerte y juega un papel central incluso en la economía. Y cuando el capitalismo se fortalece, el Estado pasa a debilitarse, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, la inversión que tenía el Estado mexicano en el sector productivo y que era fundamental, pero utilizó precisamente ese capital para subsidiar al capital mexicano y que pudiera ser mucho más poderoso y mucho más fuerte, ¿no? Había el subsidio de la gasolina, el subsidio de los fletes, por ejemplo, con el transporte de los trenes, que eran trenes nacionales y que servían para exportar la producción, sobre todo hacia Norteamérica, también hacia Centroamérica, pero lo importante, más importante siempre ha sido Norteamérica en la exportación mexicana. Y entonces, ¿cómo ese capitalista ideal va a jugar un papel central en la acumulación primitiva del capital mexicano? Y a partir de que lo logra y que los grandes capitales crecen, como diría Aguilar Mora, a la sombra del árbol del Estado mexicano, ya cuando no ocupan la sombra del Estado mexicano, el árbol mexicano lo dejan de regar y se hace completamente raquítico porque el capitalismo ya es fuerte, ¿no? Efectivamente. También por otro lado, vale la pena comentar en este sentido algo del doble juego del Estado, en el cual algo de lo que siempre, digamos, está muy atento es a la inversión extranjera. Y ahí vamos a tener en el Estado un doble discurso. Por un lado, el Estado como participante en inversión y que va a favorecer justamente todas las condiciones para la entrada de capitales. El capitalismo va a tener una vertiente importante que es el capital que va a ser exportado y que va a encontrar siempre, sobre todo en los países subdesarrollados, un buen nido, pero ese es el doble discurso, porque por un lado puede inyectar para promover la producción, pero el costo va a ser a largo plazo porque esas inversiones están calculadas justamente a muy largos plazos y el resultado de ellos va a ser, sin más palabras, que la miseria. Lo vimos en la entrada al GATT en México en los años 70, en esta crisis mundial, en el cual parecía sonar estupendo para los campesinos en México, pero el resultado a la larga lo vimos con el hecho de que más del 70% del maíz que consume nuestro país es importado.
sobre todo de Canadá y Estados Unidos. Así es, quiere decir que ese discurso de que la inversión extranjera hacia el campo podía beneficiar a la larga, se comprueba esta teoría del marxismo en el cual el Estado privilegia a estos capitales para el beneficio de ellos y realmente le pone todas las condiciones para que se logre ese máximo beneficio. El concepto de su desarrollo, que también es un concepto económico, justamente viene por ese nivel de desigualdad en cuanto al desarrollo económico y la implementación de este sistema ya del capitalismo moderno, como apunta el autor, que tiende a que toda la población sea realmente proletaria y que cumpla con las necesidades de estos capitales, y para eso también el Estado va a tratar de fortalecerlos, fortalecer las condiciones para lo mismo. Ese discurso que puede sonar pues muy rimbombante, la realidad nos ha comprobado que no es de esa manera. Los cultivadores o los granjeros, los artesanos, los comerciantes, tienen que desplazarse para buscar nuevas condiciones, y esto lo apuntaba en los años 70 esta teoría, esta introducción a la teoría del marxismo, y en la actualidad, después de todas estas décadas, realmente se convierte en algo que nos ha alcanzado y rebasado nuestra realidad. Sí, una cosa que es muy interesante que se desprende de lo que tú manejas es precisamente el nivel de las exportaciones mexicanas. El 85% de las exportaciones mexicanas está exportado por compañías transnacionales, compañías que no son mexicanas. Entonces, nuestros grandes exportadores son compañías transnacionales. Y el otro 15%, pues tiene que ver Pemex y la industria nacional, que viene siendo mínimo lo que da, ¿no? Entonces ahí vemos precisamente lo que tú dices, y además vemos que el Estado mexicano ha subsidiado precisamente a estas industrias transnacionales por medio de la educación, una educación que está orientada a crear técnicos para la industria nacional, y no técnicos para el desarrollo propiamente dicho. Otro punto que... Perdón, justamente porque una de las características en el capitalismo y que se ve reforzado por el Estado es una cuestión ideológica, por un lado. Pero también por el otro lado es que el Estado, más bien el capital, perdón, el capital, su apuesta va a ser hacia la ciencia y la tecnología, por una razón muy simple, que es, al ser el capitalismo lo que busca es la producción, la compra-venta, ¿no? Y que en ella las formas de producción van a buscar esta plusvalía, es lo que más se va a privilegiar, justamente más que otros sectores, más que otros, es el desarrollo tecnológico y técnico. ¿Para qué? Para una sola condición, la explotación. En ese sentido, la educación va a ser parte también lamentable de esta promoción ideológica del Estado. Claro. Ahora quisiera pasar a otro capítulo en el cual nos habla de cómo la pequeña producción mercantil pasa al modo de producción capitalista, de que la pequeña producción mercantil era fundamentalmente para satisfacer necesidades específicas, y ahora, por ejemplo, con el capitalismo es para la producción de mercancías simplemente, y es una producción relativamente ciega donde no se sabe hacia quién va la producción. Yo quisiera poner un ejemplo de una espada de Toledo, en la forma en que era hecha en el siglo XV, el siglo XIV, de que una España de Toledo era producida específicamente para un guerrero y era producido por un artesano que era dueño de su trabajo y que llevaba todo el proceso de trabajo y que medía y sopesaba y sabía quién iba a utilizar la espada, ¿no? Mientras que ahora
el fabricante de un Smith Wesson, para seguir con la producción de armas, produce el Smith Wesson sin preocuparle ni quién lo va a utilizar, ni para qué la va a utilizar, ni cuáles son las dimensiones de quien lo va a utilizar, las dimensiones de la mano, ¿no? Va a producir el Smith Wesson y la va a producir sin tener un cuidado de hasta quién va a producirla. Y el obrero que trabaja en Smith Wesson no sabe ni siquiera si esa arma va a ser utilizada con fines nobles. Bueno, realmente las armas nunca fueron producidas con fines nobles, ¿no? Pero estoy poniendo la diferencia entre un trabajo, que es un trabajo donde, por ejemplo, el que sea una espada para un caballero de Malta, sabía, por ejemplo, dónde iba la cruz, quién era el caballero de Malta, seguramente cuál era la frase más importante de la Biblia para este caballero de Malta, y era grabada y era en común acuerdo con precisamente el caballero de maltés. En cambio, ahora no saben si la producción del Smith Wesson va a ir hacia un ejército o si va a ir hacia el narcotráfico o hacia quién va a ir. Y entonces no es dueño de su trabajo, no ve la finalidad de su trabajo y entonces es cuando el trabajo pasa a ser completamente alienado. Me recuerda a la película de Charlie Chaplin de tiempos modernos, donde Charlie Chaplin, debes de recordar muy bien, que Claro. está simplemente en un trabajo manual donde está atornillando 8 horas y que sale a la calle y sale ya con el tic de lo que está haciendo, porque ya pasó a ser completamente automatizado, pasó a ser completamente parte de la máquina y no es el que controla la máquina, sino que ya es controlado por la máquina. Sí, justamente en un capitalismo primitivo, el artesano formaba parte integral de la producción y era, digamos, valorado. Los gremios en, en el Renacimiento aportaron al arte, por ejemplo, de materia prima, de las pinturas, los óleos, El óleo, ¿no? Sí, sobre todo. sobre todo en los Países Bajos, y esta producción también de sedas que eran importadas y las rutas que se harían, bueno, propiciaron también el inicio, están en ese capitalismo primitivo. Pues mira, por ejemplo, Brunelleschi, que es el creador del Duomo del Fiore y que Ajá, es casi, casi podemos decir el padre del Renacimiento porque inventa la perspectiva, porque inventa la transmisión de pasar de ir adelante a la reversa sin que haya un cambio lógico, digo, hay un cambio lógico, pero sin tener que poner a mover las mulas o los bueyes en lado contrario, sino que simplemente pasa de la, digamos, de la primera a la reversa para subir los bloques y bajar los bloques. Brunelleschi, el cual era un joyero, no era precisamente un artista, ¿no? Pero tiene la capacidad precisamente de crear la perspectiva, de crear la transmisión, de crear el Duomo del Fiore, de tantas cosas, era precisamente porque había un concepto integral del ser humano. El ser humano del Renacimiento es un ser dotado completamente de todas las capacidades, docto en todas las ciencias, mientras que el ser del capitalismo, sobre todo el capitalismo contemporáneo, es completamente parcializado y está parcializado a ser, por ejemplo, incluso va a estudiar para producir arneses, por ejemplo, de aviones y no aviones, cosa que es muy diferente porque Leonardo da Vinci, también otro hombre del Renacimiento, es capaz de imaginar y tener la perspectiva de lo que va a ser un avión y un helicóptero, como de pintar la Mona Lisa. justamente hablábamos la edición pasada de que este método de entender los procesos históricos te llevan también a una parte de construirlo a partir de ese materialismo histórico y su implicación en la educación también que es muy vedada y espanta también bastante porque la expansión del pensamiento se ve limitada justamente por los cánones ideológicos que impone el Estado.
Ajá. Luego la otra cosa interesante es que la producción de mercancías para el intercambio empezaron hace 10 o 12 mil años, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? Particularmente en la zona de Mesopotamia, ¿no? Donde aparece la primera ciudad 8.000 años antes de Cristo. Una ciudad sumamente arrasada, pero luego aparece la primera ciudad verdaderamente urbanizada, hará 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces en Mesopotamia se dio la producción de mercancías desde hace mucho tiempo, pero sin embargo la producción de mercancías era un complemento a la producción de las necesidades sociales, ¿no? Entonces es una cuestión muy importante, mientras que hoy es fundamentalmente la producción de mercancías y es una producción de mercancías completamente anárquica, donde hay veces que se produce las crisis que tenemos hoy, no son crisis por falta de producción, sino por sobreproducción, ya que esta sobreproducción no se va a realizar como mercancía verdaderamente rentable en el mercado y es lo que va a dar el origen a las crisis contemporáneas. Nos quedan 3 minutos, entonces te cedo la palabra para que utilices gran parte del tiempo y que después nos despidamos. Muchísimas gracias. Justamente en los capítulos que están por venir va a abordar este autor en la introducción a la teoría del marxismo, nos va a decir un poco los porqués. Y es que en estas competencias van a aparecer un elemento del cual, bueno, obviamente todavía no hablamos, que es los monopolios y cómo son las reglas que ellos tienen, ¿no? Y cuando parece ser que realmente se ha monopolizado todo, ¿qué va a ser después de ello? Bueno, pues la especulación entre estos monopolios, el Estado, y ahí van a venir una serie de roles muy interesantes que nos van a llevar a repensarnos cómo se nos ha enseñado la historia, qué papel ha jugado con ello y que lo podamos aplicar justamente en cada uno de estos momentos. Mencionabas Mesopotamia porque también era un centro del pensamiento. Respecto a Mesopotamia, hay que recordar que como un centro muy importante científico, no solamente religioso, para los griegos significó que los grandes pensadores, grandes filósofos, todos estudiaron allá, porque bueno, el concepto integral que debían dominar era el conocimiento científico de su época, la astronomía, pero también parte de la religión y fue también para los egipcios. En una época más moderna, después fue ir a estudiar a Egipto. Ahora nuestros funcionarios parece ser que, bueno, ya no van a Mesopotamia, en Egipto, pero sí van a Harvard, donde estas ideologías son las que se han llevado a la práctica en distintas épocas en nuestros países latinoamericanos. La diferencia justamente que mencionabas de cómo el artesano era integrado y valorado y que el capitalismo primitivo en un momento es parte de estos gremios, ahora en la educación por ejemplo, ya no importa eso, sino más bien en una educación que privilegie a capitales extranjeros y que haga permisible la ideología del Estado. El Estado como una institución para que favorezca a las clases sociales es algo que va dentro de este concepto del capitalismo. Ya no solamente el hombre en toda su capacidad que pueda tener no solamente en su pensamiento, en su quehacer, sino que acotado a sus formas solamente de producción. Y por último, te menciono, ya que trajiste al tema, Chaplin, una palabra muy importante que nace de ahí, que se ve en la película, que sería boicot por bota, ¿no?
y que era muy usado boicotear en las fábricas para frenar un poco esa producción. En fin, que también hablábamos de lo que va a venir más adelante en este estupendo libro, La introducción al marxismo de Mandel, que vamos, si todo marcha como está ahora, pues seguiremos resumiendo con el favor de tu invitación, Jorge. Gracias, Paco, por habernos acompañado. De hecho, nos queremos despedir y decir que durante todo el mes de febrero veremos la introducción al marxismo de Ernst Mandel y, y que pues, realmente es un libro muy rico que discutir. Nada más quería agregar, por ejemplo, de que Grecia en el año 1200 antes de Cristo era un pueblo de piratas y de pastores de chivos que andaban corriendo en las islas atrás de los chivos, cuando que Egipto y Mesopotamia ya eran grandes culturas, son las culturas originarias, y Egipto es una cultura que sabe aprovechar la cultura de esas partes y es un punto histórico muy importante que has pasado a resaltar. Muchas gracias y nos despedimos de ustedes. Hasta Buenas luego. noches.